¿Qué tal, discípulos de Jesús? Un saludo muy cordial para cada uno de vosotros. Gracias por estar allí en este espacio, teniendo un paréntesis de su cotidianidad para tener la oportunidad de ver este material. Recuerda tener tu material allí en físico para poder ir llenando según vamos desarrollando este tema. Este es el cuarto episodio de la serie que hemos titulado La mayordomía cristiana y hemos notado tantas verdades. Estamos desarrollando 13 preguntas relacionadas con el tema y hemos visto la última pregunta que vimos en el episodio anterior fue ¿en qué área de nuestra mayordomía a Dios debemos ser fieles? Claro, en todas debemos ser fieles, pero estuvimos viendo eso desde el pasaje de Malaquías, capítulo 3, versos 7 al 9, donde observamos que hubo un declive espiritual en el pueblo de Dios, y cuando se analiza cuál sería la causa del enfriamiento y de este declive espiritual en el pueblo, se descubre que hay desatención por parte de los sacerdotes. No están cumpliendo sus funciones y muchos de ellos no están cumpliendo sus funciones porque han sido esparcidos y muchos de ellos han preferido dedicarse a abandonar su labor sacerdotal y dedicarse a la labor de conseguir recursos para sostener su casa, para sostener su familia. Y esto lleva a Dios a tomar una determinación drástica, a exhortar al pueblo y a decirle: ustedes me han robado. Y ellos se cuestionan: ¿pero cómo te hemos robado? ¿En qué te hemos robado? Y Él responde: en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y ahí es donde concluimos el episodio anterior, en una confrontación donde Dios habla de esto. Y decía yo en el episodio anterior, hablar de este tema resulta muy complicado en algunos casos, porque para algunos pastores, para algunos líderes, hablar de este tema pareciera tener la sensación de sentirse mendigos de la gente, de una limosna, de algo para sostener toda la gestión administrativa. Y esto obviamente no es la forma más saludable. Y estamos hablando de mayordomía, y aclaramos en el episodio anterior que la mayordomía la mayordomía abarca muchas áreas y estuvimos viendo varios aspectos en los que debemos ser fieles, pero quizás uno de los aspectos en que menos fieles hemos sido como pueblo de Dios en muchas ocasiones ha sido en el ámbito financiero de aquello que Dios nos ha dado. Cuando recibimos un salario, cuando recibimos un sueldo, sentimos que por fin tenemos esto que hemos ganado y olvidamos que esto llegó, aunque es material, aunque es económico, sí, llegó por la gracia de Dios, la gracia de los talentos, de las aptitudes, de las competencias laborales, profesionales, artísticas, las que tengamos y por medio de las cuales estamos generando ingresos. Entonces olvidamos que ha sido la gracia de Dios y que esto ha sido dado para cubrir obviamente nuestras necesidades, pero no es para lo único. Así que Él ha puesto en nuestras manos los recursos también para ser colaboradores en la edificación. El mismo apóstol Pablo trabajaba con sus manos haciendo carpas, generando algunos recursos que usaba para el sostenimiento también de la obra, especialmente cuando en algunas ocasiones había solicitado asistencia y muchos no quisieron darle esa asistencia. Entonces, estábamos respondiendo a aquella pregunta: ¿en qué área deberíamos ser fieles? Hoy vamos a responder la pregunta: ¿por qué diezmar? Tal vez ha escuchado muchas polémicas en redes sociales o quizás allí en su comunidad acerca del tema de, el tema de diezmar, ¿se debe o no debe diezmar? Sí, puede percibir este tema como un poco antipático. Sé que existe lamentablemente un terreno en la llamada teología de la prosperidad, donde hablamos de pactos, donde se habla de ven, trae dinero y siembra tanto y todas estas cosas a través de la llamada teología de la prosperidad, que ha derivado en demasiadas suspicacias por parte de otras personas. Esto es incómodo, vienen aquí a lavarnos el cerebro para que demos plata, están utilizando la Biblia para manipular y dar plata, y así tenemos que dar estos dineros para hacer a los pastores ricos y que se hagan millonarios y todas las cosas. Lamentable es el tema de este tipo de enseñanza manipuladora. Sí, no la desconocemos, ¿sí? Lamentable es el tema de algunas personas que quieren inclusive manipular a Dios y torcerle el brazo a través de dar para que Dios se sienta en deuda con ellos. Ok, yo di, ahora me tienes que dar, me tienes que bendecir porque yo di. Son perspectivas totalmente erróneas y ajenas al espíritu bíblico, sí, y por eso es necesario que estudiemos esto con mucha sabiduría.
Así que, por otro lado, eso está en la Escritura. No lo podemos recortar porque nos parezca antipático, porque no nos gusta el tema. Tenemos que abordarlo. Hay que hablar de ello, pero hay que hablarlo dentro de la sana doctrina. Así que podemos ver este tema. Ahora, ¿por qué debemos diezmar? Hay dos respuestas a esta pregunta. Vemos en el verso de Malaquías 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Voy a detenerme solamente, hay mucho para decir acá, pero voy a detenerme solamente en la palabra traed. Traer está conjugado de manera imperativa, lo que implica que es un mandamiento. ¿Por qué debemos diezmar? Bueno, porque Dios lo estableció. No es ocurrencia de los pastores, de los líderes. No es ocurrencia de, no sé, de un ministro. No. Sí, está instituido en la palabra. Ahora tal vez alguien me dice, ok, pero eso está en el Antiguo Testamento, eso pertenece al Antiguo Testamento. Dame un tantito, ya vamos a responder más preguntas de esto. Son 13 de toda la serie, pero déjame solamente aclarar este aspecto. Ya vamos a responder esa inquietud al respecto de si esto no pertenece a nuestro tiempo, sino solo se queda en el Antiguo Testamento. Pero vemos que hay un mandamiento. ¿Será que los mandamientos instituidos en el Antiguo Testamento no tienen vigencia para nuestros días? Hay algunos que no, pero ¿será dentro de esos que no esté incluido? Ya lo veremos, pero la pregunta es, ¿por qué debemos diezmar? Uno, porque Dios lo estableció como mandamiento. Y número dos, aquí en 1 Corintios capítulo 9, versos 7 al 14 podemos leer así. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Está hablando el apóstol Pablo para enseñar algo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Está hablando está hablando Pablo en el Nuevo Testamento. Porque la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir su fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segaremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Está tomando una referencia antiguotestamentaria en la ley de Moisés para decir entonces que los que trabajan en el ministerio sirviendo al Señor viven de lo que reciben en el ministerio. Y que por lo tanto también en otras dimensiones, como por ejemplo en el ejército, nadie es soldado a sus propias expensas. O los que trabajan en la agricultura tienen el derecho de comer del fruto de lo que trabajan. Y Pablo está diciendo a los corintios, nosotros tenemos el mismo derecho. No hemos forzado este derecho, y él lo aclara, porque no queremos causar un tropiezo al Evangelio, un obstáculo al Evangelio, como en nuestros días hoy suele decirse. Yo no me convierto a Cristo porque eso de allá de las iglesias es pura manipulación en el ámbito económico, y eso es para sacarle a uno plata y para que los pastores se hagan ricos. Desgraciadamente, esa declaración ha hecho que muchas personas no quieran acercarse al Evangelio por causa de tropiezo, causando este concepto, un tropiezo a sus propias vidas. Y Pablo, de alguna manera, entiende esto, y en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, le resultó necesario generar a través de su propio trabajo, ¿sí?, algunos recursos para el sostenimiento de la obra. Ahora, hacer esto
esto implicaba dejar de atender algunos asuntos importantes de la labor apostólica porque estaba haciendo carpas, y allí vino luego otros colaboradores como Aquila y Priscila, sí, que también trabajaban en lo mismo, y esto ayudó a generar algunos recursos. Pero Pablo está diciendo, tenemos derecho, hay este derecho. En el ministerio cristiano, quienes trabajan en el ministerio, existen algunos pastores que trabajan tiempo completo dedicados a la labor del pastorado. Y la iglesia, con los recursos de la iglesia, que la iglesia diezma y ofrenda, pues entonces se cubren los gastos administrativos de la iglesia y un salario para el pastor. Es el derecho de las cosas, como sucedería en cualquier otro trabajo. Pero Pablo hace referencia del Antiguo Testamento para notar y destacar que esa necesidad que había en los sacerdotes en el Antiguo Testamento es vigente en el Nuevo Testamento con los que servimos a Dios. Así que, así como en el Antiguo Testamento los sacerdotes se sostenían de lo que el pueblo aportaba, de las ofrendas, también en el Nuevo Testamento, en este periodo de la gracia, entonces se sustenta todos los recursos, todo el sostenimiento de la labor de la iglesia de estos ingresos que aporta la iglesia, el pueblo, en esta misma obediencia. Ahora, cuando estamos en esta cita, estamos respondiendo a la pregunta, bueno, ¿por qué debemos diezmar? Para el sostenimiento de los que trabajan en la obra, para el sostenimiento de todo lo logístico, de todo lo financiero, de la obra de Dios. Viene otra pregunta, ¿de quién es el diezmo? Algunos piensan, eso es darse a los pastores porque los pastores son los dueños del diezmo. O tal vez alguien como líder o pastor está recibiendo de su feligresía unos recursos y siente que eso es suyo. Pues no, porque en Levíticos 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del Señor es cosa dedicada al Señor. ¿Sabe qué implica esto? Que el diezmo es propiedad divina. Primeramente lo recibimos, bueno, todo como ya lo hemos visto en un episodio anterior, todo lo que tenemos viene de Dios, lo hemos recibido por la gracia de Dios. Y Él pide de nosotros un aporte para el sostenimiento de la obra, ¿sí? Se usa el término diezmo como una referencia a un porcentaje, ¿sí?, de lo recibido, y de eso damos para el sostenimiento de la obra. Pero es mío y yo puedo decidir, lo trabajé, recibí el ingreso y hay un porcentaje que me dice Dios, dalo para la obra, y yo digo, no, pero que esto es mío, yo por lo tanto puedo hacer lo que se me dé la gana. Y es lo que ya estudiamos atrás. No, ni con el dinero, ni con los dones, ni con las competencias, ni con nuestro cuerpo, ni con nuestra salud podemos hacer lo que nos dé la gana, porque le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y aquí estamos viendo que le pertenece a Dios el diezmo. Ni quien va a darlo puede decir, puedo hacer con esto lo que se me dé la gana, ni en la iglesia los administradores allí en la parte financiera, ni el mismo pastor puede decir, esto es mío y puedo hacer con ello lo que se me dé la gana. No, es de Dios. Y tanto el feligrés que diezma, como el administrador en la iglesia que recibe estos recursos, o el mismo pastor que lidera la administración de estos recursos, tienen la responsabilidad de comprender que no se puede hacer lo que se nos antoje con esos recursos, porque le pertenecen a Dios. Y Dios demanda también fidelidad a los administradores de estos diezmos allí en tu congregación para que haya una buena y correcta administración. ¿De quién es ese diezmo? Entendemos como respuesta que es de Dios, sigue siendo de Dios. Él nos bendice con estos recursos, lo pone en nuestras manos para proveer a nuestras necesidades, pero Él también espera que nosotros seamos fieles como administradores, sabiendo que hay un aporte de lo recibido para el sostenimiento de la obra. Y esa obra se sostiene con esos recursos. Y quien recibe allá en esa obra estos recursos tiene la responsabilidad bajo la convicción, esto le pertenece a Dios y debe ser administrado de manera fiel, de manera responsable, porque pertenece a Dios. Y su objetivo es edificar la iglesia. Su objetivo es promulgar el mensaje del Evangelio. Su objetivo es cumplir la visión que Dios ha dado a la iglesia y a cada congregación en particular. Y la última pregunta para responder hoy: ¿deben diezmar los cristianos hoy? Que es de pronto una de las grandes polémicas. Algunos dicen, eso pertenece al Antiguo Testamento y no aplica a nuestro tiempo.
Ya vimos en el pasaje de 1 Corintios, capítulo 9, versos 7 al 14, que el apóstol Pablo, si bien no habla particularmente de diezmos, sí nota, destaca que de lo recibido del pueblo, los sacerdotes se sostienen y por lo tanto también ellos sienten el mismo derecho de que quien trabaja en el Evangelio pueda vivir del Evangelio. Pero hay un pasaje en Mateo 23, verso 23, donde Jesús hace una declaración respecto a los diezmos, ¿sí? Y les exhorta a los fariseos en cuanto a esto. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer. ¿Esto qué? La justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué aquello? Bueno, diezmar la menta, el eneldo, el comino. ¿Qué es lo que estaba pasando con los fariseos para que recibieran este tipo de exhortación por parte del Señor Jesús? Bueno, eran fieles en diezmar. Ellos se iban a un extremo que quizás no es el que muchos en este tiempo viven. Sí, voy a diezmar hasta lo más chiquitito, voy a diezmar hasta las cosas más insignificantes, voy a aportar estos recursos, sí, voy a diezmar, voy a ser fiel en esto, en los diezmos. Y se iban en ese sentido a una fidelidad en estos bienes materiales que habían descuidado otras dimensiones que eran importantísimas, por supuesto. Y Jesús refiere cuáles eran: la justicia, la misericordia y la fe. Los fariseos entraron en una condición de hipocresía y se los refiere así de frente el Señor Jesús. Hipócritas. Ustedes se enfocaron en hacer, ¿sí?, en destacar, en realzar, en hacer énfasis en las cosas que resultan notorias, porque el aportar, el diezmar, era algo que era fácilmente notorio, ¿sí? Pero olvidaron lo más importante, lo que no era quizás tan notorio, obviamente que es notorio, pero en el carácter, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer eso, poner énfasis en esto, en la fe, la justicia, la misericordia, sin dejar de hacer aquello en referencia, sin dejar de aportar, sin dejar de dar para la obra. Y esta fue la exhortación. Así que tenemos en este pasaje esta palabra o esta exhortación. ¿Deben diezmar los cristianos hoy? Sí, es lo que da a entender el Señor Jesucristo. Pero yo creo que aquí tenemos que tener mucho cuidado con la motivación, y es del tema que vamos a hablar en el próximo episodio, porque pues podríamos incurrir en la misma actitud de los fariseos, que no es lo que el Señor Jesús quiere. Entonces vamos a diezmar muy rígidamente en cuanto a esto, bien acartonadamente, y terminamos descuidando otras cosas. Creo que la multiforme gracia de Dios debe ser tenida en cuenta en todas sus formas, y debemos tener el mismo sentido de responsabilidad en todas sus formas, como en justicia, misericordia, fe, los talentos, los dones y los recursos económicos. Que el Señor nos dé sabiduría en esto. Nos vemos en el próximo episodio aquí en Los Pasos del Maestro.